Hola, yo soy Sol y con nosotros está hoy Alejandra Pérez del Real. Hola, Alex. Eh, Hola, Sol. lo primero que quería decir es que nosotras dos tenemos una cosa en común, podríamos decir que muy especial, y es que compartimos una enfermedad rara. Alejandra Pérez del Real es la presidenta de la Asociación del Síndrome de Guillain-Barré y de CIDP, y ella nos va a explicar mejor estas siglas, qué significan. Cuéntanos, Alex. Bueno, estamos intentando cambiar el nombre para que sea más fácil en castellano al nombre de neuropatías autoinmunes que se ve aquí arriba. Ahí está. Las siglas corresponden a GBS, es síndrome de Guillain-Barré en inglés, y CIDP, que hay más problema al traducir porque parece que no se ponen de acuerdo, es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. O sea, una de esas siglas que las ves en un informe médico y te asustan un montón, que es con lo que yo vivo desde desde 2006, finales de 2006. Cuéntanos, Alex, porfa, cómo surgió, cuáles fueron tus primeros síntomas y cómo llegaste a que te diagnosticaran esto. Mis primeros síntomas fueron, claro, el CDP por norma general es mucho más lento que el Guillain-Barré, que es lo que tú has tenido. Entonces yo empecé uy, pues parece que tengo, no sé, una contractura en el pie derecho, uy, que se me ha subido. Y luego el otro pie, pero tonta de mí. Pues nada, yo pensaba, "Buah, será por los tacones, será porque estoy trabajando mucho." Hasta que me llegó a las manos. Mi tío, que es internista, me echó un vistazo y dijo, oye, vete a urgencia porque esto tiene una pinta de Guillain-Barré que no puedes con ella. Y bueno, pues yo seguí esperando, en fin, nada como negar la evidencia, hasta que, bueno, pues ya vi que el tema se ponía serio en las manos y en los antebrazos. Y nada, me fui a urgencias. Y me dijo, bueno, te tienes que quedar ingresada. Y claro, mi reacción fue, ah, no, yo vuelvo, pero tengo que ir a organizar lo de mis hijos, que entonces eran pequeños. Y nada, pues volví y bueno, pues me hicieron las clásicas pruebas, la punción lumbar, electromiograma. Pero dijeron, uy, pero esto es un poco raro. Y entonces estuve 3 semanas en el hospital coincidiendo con las Navidades y sin tratamiento porque no coincidían los resultados con lo que es Guillain-Barré, la punción lumbar. Entonces, bueno, pues yo me cogí un primer alta voluntaria, pues estas cosas que haces cuando eres madre y bueno, pues yo quería que mis hijos me viesen, ¿vale? Por lo menos en las fiestas de guardar. Y finalmente dije, bueno, pues si no me vais a poner tratamiento y es cuestión de esperar, pues espero en mi casa. Y me cogí una alta voluntaria, me fui a mi casa, tuve la inmensa suerte de que mi hija me contagiase un catarro, ¿vale? Estamos hablando, mi hija tenía 3 años recién cumplidos. Entonces, bueno, pues me contagió un catarro y gracias a ese catarro yo empecé a mejorar. Y entonces, bueno, hice lo que se supone que no hay que hacer, ¿vale? Ujú. Y me metí en internet. Y entonces, bueno, pues encontré la web de la GPS, ADP, que es de donde cogemos el nombre, Foundation International, y eché un vistazo y vamos, yo lo vi y dije, uy, yo no tengo Guillain-Barré, yo lo que tengo es CIDP, el CIDP. Por supuesto, luego volví a revisión, el neurólogo bueno, pues parecía más preocupado porque yo fumase que bueno, porque yo estaba paralítica. Claro, yo evidentemente no puse el grito en el cielo porque Ay, entonces todavía era un perdona, ciúsculo. Alex. Ahí ya no podías andar. No, no, lo que pasa es que yo no empecé como, es decir, digamos, yo empecé como un Guillain-Barré lento, ¿vale? Entonces yo ahí
Hombre, me podía arrastrar, ¿vale? Es como, mientras tú te quedaste completamente paralítica, en mi caso era como un eh, 80%. Es Ya, decir, yo me podía arrastrar, ¿vale? tienes que hacer mucho esfuerzo para Mucho moverte. esfuerzo, era como si tuviese, pues como una armadura puesta, ¿vale? Ah, Como una armadura de estas de la Edad Media, sí. pero muy, muy, muy pesada. Entonces, bueno, yo conseguía arrastrarme, pues por fuerza de voluntad y porque soy más bruta que un arado. Pero me cambié de hospital, pero de hecho hasta que no tuve la tercera recaída, no se creían que esta supuesta eminencia hubiese podido equivocarse tanto. Y pues afortunadamente me dieron corticoides. Claro, en aquella época, fíjate que estamos hablando de hace 18 años. Entonces, te daban corticoides porque es más barato, ¿vale? Que las inmunoglobulinas. Si a mí me hubiesen puesto inmunoglobulinas la primera vez que ingresé, yo no me hubiese quedado, pues bueno, prácticamente sin brazos y sin piernas. Claro, yo tuve que, bueno, pues buscarme trucos y volver a aprender, pues que te voy a contar a ti que no sepas, volver a aprender a andar, volver a aprender a comer, etcétera, pero claro, sin ningún tipo de rehabilitación. Es decir, rehabilitación cero. La única rehabilitación que yo tuve fue la que me busqué y me pagué. Ujú, ¿Vale? Las cosas como son. Luego, otra cosa es, claro, en CIDP, como es crónica, pues bueno, puedes cursar por brotes, como yo estaba al principio, y luego pues puedes tener lo que llaman monofásica, que es un único ataque que no para, que es en lo que yo estoy desde hace muchos años. Entonces, una gran diferencia con vosotros es que hay muchos más tratamientos, pero luego vas acumulando los efectos secundarios. Pues yo tuve que dejar los corticoides porque me provocaron cataratas. Claro, dije, bueno, medio paralítica y ciega, hombre, pues como que too much. Vale, y entonces me pasé a las inmunoglobulinas que me terminaron provocando hemorragias masivas. ah, Y luego la ciclofosfamida, que es quimio. Entonces, bueno, yo no me llegué a quedar calva, por supuesto, perdí melena, porque tengo mucha cantidad de pelo. Pero luego tuve una hemorragia masiva y ahora estoy pues con un anticuerpo monoclonal. Pero sí es verdad que después de aquella hemorragia masiva, claro, tuve que hacer lavado, estar un tiempo para eliminar todos los restos de ciclofosfamida y ahí sí es cuando yo estuve pues casi tetrapléjica. No como tú, ¿vale? No llegué a ese punto, pero ya. un 90%. Yo, O sea, perdona, Alex, tú no pasaste un largo periodo de tiempo en un hospital, en una cama, sino claro, que ibas como yendo y viniendo, ¿no? claro, yo yendo y viniendo. Y también es verdad que yo no soy, ni tengo un CDP estándar, ni yo soy estándar. Entonces, por supuesto que cuando yo tuve aquella cistitis hemorrágica masiva, querían ingresarme. Claro, mi reacción fue no. Si no consigo que me den agua, que es lo que yo necesito para ayudar a eliminar la cistitis, pues me voy a mi casa, que bueno, ya la tengo bien adaptada. Tengo dos hijos que son dos amores. Y bueno, pues yo en mi casa me puedo adaptar, me puedo desenvolver, etcétera. Y puedo beber todo el agua que quiera, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero claro, es decir, yo tenía problemas para respirar, problemas para tragar. Lo que pasa es que, bueno, pues también estamos hablando de que yo ya conocía muy bien mi patología, mi evolución. Es decir, no es algo que yo le recomiende a nadie, ¿vale? Ya, Pero claro, cuando ya llevas muchos años, pues ya.
Sí, Pero sabes. ese conocimiento que tienes de tu enfermedad, lo dices, dices que ya conoces esa enfermedad ahora o antes tú, tú misma empezaste a investigar qué es lo que tenías, porque los médicos no fueron muy claros, ¿no? Yo empecé a investigar por mi cuenta, la parte de porque me encontré con la web de la Fundación Internacional, que fue como, oh, pues bueno, me puse en contacto con ellos, me ofrecieron ser enlace, es decir, representante para ellos en España, bueno, en general, Mundo de Habla España, lo que fuese, ¿no? Y ahí fui yo quien empezó a buscar información. Yo tenía la enorme suerte, hombre, estamos hablando de, bueno, pues ya 2007. Yo manejaba muy bien Internet y además soy bilingüe. Entonces eso, y por eso decidí el ser enlace, porque claro, toda la información pues estaba en inglés, todos los ensayos clínicos, todo. Y luego yo me leí el tocho y, bueno, y le preguntaba al neurólogo, que claro, que es un bendito, ¿vale? Es un bendito porque yo llegaba diciendo, a ver, pues he leído, no lo entiendo, a ver, explícame, ¿y esto por qué sí? ¿Y esto por qué no? Y bueno, pues se quedaba mirando y diciendo, bueno, ¿y tú esto dónde lo has leído? A ver, pues es que según este journal, este artículo, pues yo qué sé, por ejemplo, en Neurology, pues han publicado que no sé qué. A ver, explícame. Y el buen hombre me miraba y me decía, bueno, pues pásame el artículo porque tú te lo has leído, pero es que yo no, ¿vale? Ya. Pero claro, hay que tener en cuenta la presión asistencial que tienen la mayoría de neurólogos de neuromuscular. Es decir, es brutal. Entonces, a mí no me sorprendió nada. Que Claro, no, antes de irnos por este lado de los neurólogos, el mundo médico, Alex, te quería preguntar si hasta donde tú nos puedas contar esos primeros meses con tus niños pequeños, o sea, la vida cambia, es como eh, un terremoto, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque lo contamos así con nuestra sonrisa con tu buen humor y parece que no parece tan intenso como es, ¿verdad? bueno, él es, Cuéntame. perdón, es como si te diesen un tortazo, ¿vale? Que todo el mundo interprete lo que quiero decir. Y la vida que tenías hasta entonces. Pues ya no existe. Por supuesto, tratas de convencerte a ti mismo. Bueno, yo voy a salir adelante porque esto, si no tiene cura, tiene tratamiento, en fin. Pero claro, ves a tus hijos. En mi caso, afortunadamente, el cole estaba muy cerca, pero bueno, pues me ves. A ver, márcame el teléfono de tal, porque claro, vais a tener que iros solitos al cole. Y bueno, pues eso, llamando a madres, padres, amigos, vecinos y tal, oye, vete echando un ojo, que no puedo, que tal. Y bueno, pues porque yo soy, pues eso, muy bruta, muy cabezota. Bueno, yo, aunque tarde 3 horas, tengo que llegar al cole para que me vean y que haya un síntoma de normalidad, ¿vale? Y Sí, entonces, pues yo iba de banco en banco, por supuesto yo no tenía ni silla de ruedas ni andador, yo no tenía nada, es decir, nada, ¿eh? Ningún apoyo y tal. Y bueno, pues los porteros iban saliendo, me iban diciendo, yo estoy diciendo que para hacer pues escasos 1000 metros, ¿vale? Yo tardaba 3 horas, mm, ¿vale? Pero bueno, pues las cosas que hace, pues porque hay mis niños, ¿vale? Y luego, claro, cuando pasa el tiempo, dice, pero bueno, ¿cómo podía hacer esa barbaridad? Y toda mi obsesión era, ya, yo tengo que curarme, todo es total, porque, bueno, yo estaba separada, o sea, era madre sola y además yo trabajaba como autónoma.
Entonces, era en plan, y yo tengo que volver a trabajar. Es decir, las barbaridades que yo hice en aquella época, es que yo las cuento y parecen de ciencia ficción, como coger y decir, ah, bueno, sí, tengo clientes en Badajoz y tengo que conseguir llegar a Badajoz pasando por Lisboa porque tenía otros, bueno, es decir, yo cuando llegué allí, el cliente me miró con una cara diciendo, "No, pero ¿tú qué estás haciendo? Tú estás loca. O sea, es que no te ves". Dije, mira, he llegado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tuvimos la reunión y mi charla, la que tenía que dar. El buen hombre se quedó, bueno, o sea, sin palabras. Y yo, claro, pues yo estaba como muy orgullosa, he conseguido llegar, o sea, en plan triunfadora, ¿no? Y él me sacó fotos y tal, lo típico, un vídeo y tal, diciendo esto te lo voy a enviar dentro de unos meses. Y bueno, pues efectivamente, 6 meses después me lo envió y me dijo, para que veas cómo has estado y qué locura has hecho. Entonces yo me miré y dije, "Ostras". Pero bueno, me tienes que seguir adelante, ¿no? Y evidentemente, pues te coges, bueno, yo en ese momento no me cogí, no me deprimí, pero porque estaba tan ocupada en que yo no podía estar mal, porque claro, ¡buah! Yo era la superwoman, ¿no? Era workaholic, los 2 niños, tal. Y entonces es que yo no tenía tiempo para deprimirme, ¿vale? Eso llegó después, claro, llegó después cuando dices, ostras, que esto es para siempre, claro, esto es para Cuando siempre. empiezas a aceptar lo que está pasando, ¿no? Que eso lleva su tiempo también. Hombre, a ver, tienes que hacer una terapia de duelo. Y bueno, pues esto, pues a lo mejor pueden ser 3 años, entre que te acostumbras, asumes, tal, pues oye, cada cual le lleva su tiempo y por mucho que te deriven a salud mental, pues tampoco es que haya tanto terapeuta especializado en duelos por enfermedad. Si tienes mucha suerte, pues es o una asociación de pacientes o algún psiquiatra pues de oncología, etcétera. Pero claro, realmente, es decir, estás más entonces que ahora, es que estás solo ante el peligro. Y claro, Claro. yo por eso me hice el enlace y dije, bueno, Mm. es decir, yo soy más bruta que un arado, ¿vale? Y yo soy de las que pese a todo yo salgo adelante. Bueno, pues por circunstancias, ¿no? Y por personalidad. Pero yo me lo planteé y dije, bueno, es decir, si yo no hubiese tenido internet, si yo no hubiese hablado inglés perfectamente, y además, bueno, background científico, aunque sea en ciencias sociales, pero bueno, ese background y Mm. tal, digo, bueno, es que hubiese seguido en ese mismo hospital. mm, eh, A eh, ver, ¿no? Es decir, bueno, pues para que te hagas una idea, cuando yo ya estaba en tratamiento, yo encantada con mis corticoides hasta que llegaron los efectos secundarios, ¿vale? O sea, el momento en el que yo recuperé un mínimo de sensación en los pies, bueno, o sea, es que se me saltaban las lágrimas de felicidad. O sea, que además fue dolor, o sea, ese Pues sí, ¿verdad? inicio de sensibilidad. Bueno, fue un dolor, vamos, de estos que ves las estrellas, pero es que era algo. O sea, es Ya. que era ostras, que además a mí me habían dicho que, bueno, que iba a tardar 2 semanas en empezar. No, en mi caso fueron 5 días. O sea, fueron 5, estoy hablando de una dosis brutal, ¿vale? Pero esa sensación de y además no fueron los dedos de los pies, fue lo que es la almohadilla, ¿vale? Y bueno, o sea, vamos, un dolor brutal, pero es que lo siento, es que esto que funciona, que va a funcionar, que voy a poder volver a mi vida de loca, ¿vale? Esa vida de loca nunca volvió, pero bueno, en Sí. fin, de, Fíjate que he pensado en un momento cuando estabas hablando que al principio que podría ser que la gente, las personas que te vieran, no fueran conscientes de lo que te estaba pasando. Quiero decir
que yo muchas veces si salgo a la calle y no me muevo y no hablo, pues aparentemente no me pasa nada. O sea, yo creo que mucha gente puede decir, pues esa mujer está bien, ¿no? Es Es cuando que la empiezas gente a no ve mover. porque no quiere. Es que la gente no quiere ver. Eso, eso, Claro. eso. No, esa cosa de luchar contra, porque ahora es cierto que ya, bueno, son 18 años, pero algo ha cambiado, entre otras cosas la propia asociación, ¿no? Sí. Pero sí que un poco estas enfermedades se parecen, a ver, a que puede haber quien pueda pensar, estás bien, pero no andas porque no quieres o algo así, ¿no? Bueno, y la cantidad de familia que pierdes, de amigos que pierdes, es decir, yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me sirvió para, bueno, yo lo quiero ver de forma positiva, ¿vale? El vaso estará como está, pero si lo puedo adornar, pues lo adorno. Pero la limpieza de gente que terminas haciendo. Es Eso que es. es brutal, pues esas personas que tú crees, bueno, pues tu familia directa y cuando te hacen esos comentarios de pues es que yo te veo fenomenal, y Mm, claro, sí. mm, Mm. Bueno, y dices, vale, me alegra mucho, pero el caso es que tengo lo que tengo. Es que no andas porque no quieres, o la gente que no es capaz de mirarte a la cara, no es capaz de mirarte y ves cómo les cambia la expresión facial porque estás temblando o porque tiemblas, porque no puedes controlar o porque tienes las manos de garfio y es que no puedes. Pero claro, tú ves las caras, es mm, decir, el cuerpo ya no te funcionará, ¿vale? Pero el cerebro te funciona perfectamente. perfectamente, ¿verdad? Sí, hombre, perdona, yo lo mío fue más, fue algo diferente porque lo mío fue un derrumbe rápido y total. Entonces, claro, pues era más evidente, ¿no? Pero es cierto que a pesar de todo, sí que te das, haces esa limpieza que tú, o más que limpieza, pones las cosas en su lugar, ¿no? Se reacomoda. Efectivamente, las prioridades, ¿no? Y claro, esas prioridades, pues es que también incluyen gente. Es Sí, decir, eso. hombre, si cuando tú estás muy mal, la gente no es capaz, no te digo que entiendan, no es entender, pero es tener la empatía, ¿no? De, bueno, Ya, pues no entiendo, explícame o no entiendo, pero aquí estoy. Yo creo que eso desgraciadamente nos pasa a la mayoría. yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría de la gente que tenemos una cosa así, esa relación con la gente cambia para bien y para mal, depende Sí, de los casos. Y luego aprendes mucho de la gente que te rodea, ¿no? De cómo son, de cómo eres tú y de cómo es la gente que te rodea. sí, Yo he aprendido, he encontrado significado a eso de no puedes pedir peras al olmo. Relacionado con una persona. Hay personas que a ti te sí, gusta, esperas una cierta reacción, pero no le puedes pedir eso porque no está en su naturaleza o donde sí, tenga que sí, estar, ¿verdad? sí. Cuéntanos, Alex, cuéntanos eso, cómo cambió tu vida interior, porque la exterior más o menos nos podemos hacer una idea, pero eso, tu vida interior. ¿En qué crees tú que fue el cambio más significativo? Bueno, me he hecho mucho más dura, ¿vale? Mucho más fuerte. Y hasta cierto punto yo creo que nos pasa a todos y todas, porque cuando caes y caes tan estrepitosamente, pues bueno, te das cuenta de la fuerza interior que tienes, de que eres capaz de levantarte. Te costará más, te costará menos. El, mi baja, ¿vale? Mi baja recuperación hasta que, bueno, pues tuve, pues eso, acceso a medicación. Pues bueno, yo la dediqué a Internet.
a aprender sobre educación online. Me metí en una movida que me encantó. Bueno, pues estuve de voluntaria con gente, es que es surrealista que me dediqué. Soy del culo de mal asiento, entonces lo de estar quieta, o sea, vale, el cuerpo no contestaría, ¿vale? No respondería, pero yo necesitaba usar el cerebro. Y entonces un mix lo dediqué a arte, ¿vale? A arte de performance, etcétera. Descubrí un artista, Stellar, que es uno de los grandes del arte de performance, tal. Y viendo alguno de esos performances, entendí cómo podía ayudarme a mí misma a mejorar. Lo cual, yo entiendo que es ridículo, pero bueno, a mí me sirvió. Y me sirvió muchísimo, ¿vale? Y luego, por otra parte, meterme en una historia que entonces era genial, la Commonwealth of Learning, que consistía en usar recursos educativos abiertos para ayudar países de la Commonwealth, que ya sabes que es, bueno, los restos del Imperio Británico, etcétera. Y bueno, me metí en unas movidas de educación online, sobre todo con gente de India y África. Bueno, lo disfruté una barbaridad, ¿vale? Y sobre todo no me sentí tan inútil, ¿vale? Porque es que la sensación que tienes pues hombre, te sientes inútil cuando necesitas que tu hija de 3 años te dé de comer. Hombre, pues te sientes inútil. La ventaja de todo esto es que volví a aprender a escribir con ella. Entonces, pues sí, sacábamos la lengua las dos, o sea, para intentar, y bueno, no, pues esto, pero ya te digo, eh, más empática, pero más dura y sobre todo tener muy claras las prioridades en la vida, qué importa y qué no importa. Entonces, a mí me importan otros pacientes. Yo, si puedo evitar que otra persona lo pase tan mal, esté tan sola, etcétera, yo voy a estar encantada. Y muchas de las cosas que yo creía que eran muy importantes, yo por lo menos las aparqué, ¿vale? Hay cosas que evidentemente echas de mano, echas de menos, pero hay otras que yo echo de menos muchísimo poder bailar, ¿vale? Pero bueno, se puede bailar sentada, ¿eh? O sea, se puede encontrar la manera. Es decir, el de casi todo puedes encontrar una adaptación. Yo creo que también, pues eso, hay una nueva creatividad que descubres, ¿no? Bueno, que te voy a contar a ti que escribiste un libro. Es decir, que encuentras esa manera de Estos canalizar. días he estado buscando fotos por ahí y tal, y me he encontrado, porque ya hace 5 años, ¿no? De esto, de lo que me quedé embarré, ahora en enero. Y me he encontrado unas fotos en el hospital con todo el artilugio ese que tenía, ¿sabes? Con el ratón, con una palanca para darle como el lentes. Bueno, y no, o sea, lo bueno es que se te olvida tan rápido esas dificultades, ¿no? Cuando las superas es como si nunca te hubiese pasado. Pero claro, cuando lo piensas, ¿no? Dices, no, no. Y cuando me vi ahí con todo ese artilugio delante de mí, yo en ese momento no podía mover las manos, ni podía subirlas, ni podía, las llevaba encima, en el regazo, encima de una almohada. Bueno, mira, te quería leer una cosa, Alex, que es una frase que me llama mucho la atención de El hombre en busca de sentido de Viktor Frank. No sé si Mm, conoces el libro. Es, no. Viktor Frank es un hombre que estuvo en Auschwitz cuando Mm, la Segunda Guerra Mundial y él era psicólogo. De hecho, llevaba cuenta en el prólogo que llevaba un manuscrito cuando lo llevaron a un campo de concentración, pero se lo quitaron. Y, y él también quiso hacer con este libro lo que él intenta dar cierta explicación psicológica, ¿no?
a cómo se vivía allí. Y dice, pero es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me dice, quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. ¿Qué te parece? Qué gran verdad, qué gran verdad. Y sobre todo, bueno, al margen de el horror de la Segunda Guerra Mundial, claro, qué gran impacto Mira, en todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Porque claro, es que es todo de origen autoinmune. Y ¿cómo eso? Cuéntame. Eh, el, el- vamos a ver, ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial referente al síndrome de Guillain-Barré? ¿Lo sabes todo? bueno, realmente no fue la Segunda Guerra Mundial. El síndrome de Guillain-Barré se descubrió en la Primera Guerra Mundial, en los tres médicos franceses, es que siempre, por acortar, nos hemos olvidado de Stroll, Barré. ¿vale? Es el síndrome de Guillain-Barré, Stroll, o polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, fueron quienes describieron por primera vez lo que es esta patología y fue en los campamentos de guerra. Mm, Para que veamos la relación entre lo psicológico. sí, Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy es una hipótesis, todavía no está demostrada esa correlación que puede tener. Pero vamos, puede tener peso, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que, claro, en aquella época todavía dejaba mucho que desear la higiene. Entonces las infecciones eran muy frecuentes y lo que sí está demostrada es la relación directa entre cierto tipo de infecciones y el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Lo que pasa es que lo que de verdad desencadena cualquiera de estas neuropatías autoinmunes es una mala reacción del sistema autoinmune. El por qué reacciona mal el sistema autoinmune, pues es la pregunta del millón. Es decir, se están descubriendo ciertos autoanticuerpos, pero todavía falta muchísimo por averiguar. Hombre, yo, que no soy investigadora, ni soy médico, pues puedo alegremente hipotetizar que en algún momento se descubrirá alguna mutación genética que dirá por qué unos lo desarrollamos y ujú, otros no. ujú, Pero hoy por hoy no. Y él sí que me gusta en cierta medida, ¿vale? El paralelismo con la guerra, porque realmente la sensación que tenemos todos, y que te voy a contar que no sepas, es un poco como de guerra contra tu cuerpo, el para que reaccione, para volver, bueno, pues a ser, yo no diría tanto a ser como estabas, ¿vale? Sino volver a tener una vida lo más plena posible. Pues hay gente que pues tiene la gran suerte de que puede llevar una vida, bueno, más o menos normal, entre comillas, ¿vale? Y luego, otros desarrollamos o inventamos una nueva normalidad, ujú. ¿vale? Es la nuestra, aquí y ahora. Aquí de ahora sí. Em, de alguna forma, no sé, de alguna forma todo este proceso tuyo influyó en tu espiritualidad. No sé si es, vamos a ver, si es algo muy personal, no tienes por qué responder, pero El, uf, el, ¿te bueno. sirvió
o no te sirvió para desarrollar tu espiritualidad. Lo digo porque esto que he leído de Víctor Frank a mí me hace pensar también, o sea, es una vez que pierdes la fe, que pierdes la esperanza, ¿no? Tu sistema inmunológico cae, puede llegar una enfermedad que puede ser Vale. mortal. Entonces, cuando te pasa algo como lo que nos ha pasado a nosotros y lo superas, es como que eres consciente de que la importancia que tiene la esperanza. Sí, 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 es que es fundamental ese apoyo emocional y por eso es tan Está importante ahí, ¿no? la Siempre. asociación, claro, para que la gente no termine, es decir, caes, porque es que es imposible no caer. Es decir, y más Guillain-Barré, en los casos extremos como el tuyo, que estás en la UCI, que estás con ese síndrome de atrapamiento, hombre, es que si no estás deprimido, entonces sí que tienes un grave problema psiquiátrico, es decir, gravísimo. Es decir, lo normal es que estés deprimido. Entonces, si simplemente conseguimos, en la medida de lo posible, que en vez de estar en el hundimiento máximo, digamos que sería el 100%, estás solo en el 90, en el 88, vale. Si mientras tú estás así, conseguimos que tus familiares no se hundan tanto, porque, bueno, que te voy a contar que no sepas. Tú, hombre, salvo que tengas los párpados también paralizados, tú oyes y te das cuenta y ves las caras de tus familiares que están ahí. Entonces, si conseguimos que ellos remonten un poco, entonces inconscientemente ya te lo están transmitiendo, porque evidentemente hombre, hay algún hospital, pero es muy raro que una asociación de pacientes pueda entrar en la UCI, por muchos motivos, ¿vale? Pero si simplemente conseguimos hacer eso, ya, Claro, es lo que te quería llegar a eso que estás diciendo. Una vez que partimos de ahí, esta asociación nuestra es especial porque nosotros tenemos una enfermedad rara y la asociación em, también de alguna forma tiene que ayudar en cosas que otras asociaciones no tienen por qué preocuparse de eso. O sea, también es una asociación especial porque aporta otro tipo de necesidades, porque los enfermos de enfermedades raras tenemos otras necesidades, ¿no? Y esto que ya, me estás contando, pues sería claro. clave. Una de ellas, pues somos de las pocas asociaciones digitales. Claro, estamos registrados como asociación digital. ¿Por qué? Pues no solo que estemos muy repartidos, sino que es que también pues, estamos pues dependiendo de en qué parte del proceso estás. Pues eso, puedes estar en la UCI, recién salido de la UCI, puedes estar ya en centro de subagudos, puedes estar un poco mejor, pero es que es la forma de, en la medida de lo posible, llegar a todos. Hombre, claro que nos gusta lo de vernos en persona, pero es que hay muchos que no pueden viajar, que no pueden, es decir, es la forma de estar en la medida de lo posible y parece absurdo, pero en nuestro caso, una de esas, las herramientas digitales, es que cambian la vida, Fundamentales. Cambian cambian la la vida, vida. efectivamente. Mira, yo, en mi caso que pasé mi momento más agudo cuando empezó la pandemia, pues es que imagínate. ¿Qué podía hacer si no me podía mover? Ver la televisión, que lo único que había eran, yo la imagen que recuerdo son ataúdes y ataúdes. O sea, yo tenía mi propia guerra y Ya, no necesitaba esas imágenes no me venían bien, desde luego para animarme, no, porque era como que yo estoy aquí en guerra y ahí fuera hay otra guerra.
Sí, bueno, sí, sí. vamos a pagar eso, yo voy a librar mi batalla como pueda, pero no quiero ver eso. Entonces, claro, un ordenador y las tecnologías me ayudaron enormemente porque me abrieron, pues eso, el paso a todo, a estar contigo, pues allí también, con mi familia, con mis amigos, a elegir yo lo que quería ver y de Claro. lo que quería nutrirme. Y eso es fantástico, ¿no? Vale, es que te habías bloqueado ahí un momentito. Ah. Bueno, es que es esencial, pero vamos, que no tiene por qué ser un ordenador, es que puede ser un móvil. Es Ujú, decir, que ujú, lo más sencillo simplemente para no estar solo. Esa sensación de soledad inmensa, porque ujú. claro que los familiares la pasan fatal. Es decir, y hay que atenderlos. Es decir, no es el solo pacientes, porque no. Es decir, cada cual lo vive como buenamente puede. Y sí que hay que decir que en el caso de enfermedades raras tan incapacitantes, es que afecta a toda la familia, es decir, no solo el paciente, pero evidentemente hay experiencias que los pacientes no podemos compartir con nuestros familiares o por lo menos cierto perfil de pacientes, porque queremos dar la mejor imagen posible, porque les vemos la cara. Justamente les ves la cara diciendo, ¡jope, qué barbaridad, qué mal están! Nada, nada, entonces yo sonrío, ¡uy, qué bien estoy! ¿No? Y luego, pero claro, la procesión va por dentro y hay momentos, pues, bueno, depende de cómo seas, pues hay gente que necesita llorar, hay gente que necesita gritar, Sí, luego están los que necesitamos tirar dardos mentales, es decir, pero hay que dar cabida y salida a todas esas emociones. Insisto, porque aunque yo alegremente animo a todo el mundo a que tome algún tipo de antidepresivo, que no te va a curar, no te soluciona la vida, pero te ayuda a poner cierta perspectiva en una situación muy límite, pero aún así hay que procesar, porque es la única forma de superar ese, bueno, sí, duelo, ¿vale? De superar esa situación límite. Si no, claro, pues se te va a quedar ahí y pues no vas a ser consciente de que tienes ese trauma, ese estrés postraumático, ¿vale? Y que pues puede darse situaciones en las que, bueno, pues que va a estallar, se va a desencadenar. Y yo me acuerdo hace un montón de años, yo tenía una amiga cuyo marido había tenido síndrome de Guillain-Barré. No podía verme, no podía, se ponía enfermo. Eh, bueno, pues es decir que, claro, eso es un desencadenante y por eso es importante en la medida en la que se puede pues ir abordando todo eso de una forma sana, hablar lo que haga falta, hacer lo que haga falta, porque esto no hay soluciones perfectas, cada uno tiene la suya, pero se trata de ayudar a que cada cual encuentre la suya de la manera que considere llorar y bueno, y también echarse unas risas. Es decir, por eso el lema es reconquista tu cuerpo. Es decir, con ese sentido de, bueno, tienes esa guerra, lo vas a conseguir y tal, pero también con la WhatsApp, porque el recuperar el sentido del humor, que muchas veces puede ser un sentido del humor terriblemente ácido, ¿vale? Que lo escucha cualquier persona que no está en ello y se puede quedar horrorizado, ¿vale? Pero ayuda a recuperar ese bienestar, ese equilibrio mental. sí. Víctor Frank también habla de la importancia del sentido del humor en un campo de concentración, fíjate, y El- contaba que sí, que lo había y que por supuesto era una forma de evadirte de todo el sufrimiento claro, que estás padeciendo. claro, es un Sí, mecanismo de supervivencia, exactamente. como otro cualquiera, aunque sea súper ácido, es Pues mira, decir, súper ácido. dos cosas para que no se olviden. Esperanza y sentido del humor.
¿no? Es un buen, dos Por buenos supuesto, por puntos. supuesto. Esperanza. Y yo añadiría que también es eh, eh, ay por Dios, qué atontada estoy, que también es otra línea que nos gusta mucho en la asociación, tú eres un superhéroe. Decir, necesitas sacar el superhéroe que hay en ti. Tú puede que no te lo creas, pero yo te digo que eres un superhéroe, que lo tienes dentro. Y sí, nosotros hemos podido sacarlo, vamos, nosotras hemos podido sacarlo, tú también, es decir, tú Totalmente. también. Y cada día, nervio a nervio, lo vas a ir descubriendo. Y luego dirás, wow, es que lo soy. Pues eso. Es decir, somos superhéroes de la vida cotidiana. Aunque pues haya familiares que no, aunque se pierdan amistades, aunque haya gente que te mire como si tuvieses algo contagioso. Todo eso da igual, porque el superhéroe está dentro de ti. Mm. Y a mí Pues yo eso me creo parece esencial. que es una bonita frase para terminar, ¿no te parece? A mí me gusta, A mí me encanta. pero O sea, esperanza, sentido del humor y que sepas que eres un superhéroe, que si la vida te da algo como esto, una prueba así, lo vas a superar. claro que sí, claro que sí. Y por eso estamos como asociación no solo apoyando, hablando, teniendo grupos de apoyo, no, sino que es que también intentamos que se avance en investigación en todos los campos, en el acceso a rehabilitación, etcétera. Es decir, en la medida de lo posible, dentro de que somos raros, es decir, pocos, intentamos que se avance en todos los campos. Es decir, no solo el intentar cogerte de la mano, sino todo eso, el para que, bueno, pues tal vez tú no, tal vez a ti solo podamos cogerte de la mano, pero ojalá que las generaciones futuras lo tengan mucho más fácil. De eso Mm. se trata, entre todos, Ojalá que claro, podamos hacer algo más, ¿no? En claro, investigación. sí, Bueno. sí. Pues yo creo que lo dejamos aquí, Alex. Me ha encantado hablar contigo, como siempre, porque lo cuentas con mucho humor y da gusto hablar contigo. Gracias. Un placer como siempre, Sol. O sea, el placer, pues eres tú, ¿vale? Yo total soy la de siempre, la que está aquí, la que pone la cara en todas partes, pues unas veces para un abrazo y otras para que me la partan, pero en esto consiste, ¿vale? Así. Y eso, pues un placer a ti. Me ha encantado hablar contigo, Alex, de verdad.